Buenas tardes, bienvenidos otra vez a una nueva sesión de nuestros encuentros Luis de Molina. Hoy tenemos un invitado muy especial, la verdad que tenía muchas ganas de que estuviese aquí, Daniel, con nosotros. Daniel López es investigador asociado a la Fundación Gustavo Bueno, pero además podemos leerte muchos de tus artículos en medios, por ejemplo, como en Postmodernia o también para la Fundación de NAES. Y lo hemos traído no solo, pero principalmente por la reciente publicación, creo que no llega a un año, de su libro que es La Revolución de Octubre y el mito de la Revolución Mundial. Vamos a hablar con él de este libro, aunque no solo, y vamos a ver qué posibles enseñanzas o mensajes podemos extraer de él, sobre todo para la actualidad, y más que nada, esto es lo que me interesa porque quizá por el título y por la portada en la que claramente aparecen dos personajes históricos con una potencia cuanto menos ideológica como son Stalin y Lenin. Y la primera pregunta que te quería hacer, Daniel, es ¿cuál fue Sé que tu libro sale fruto de tu tesis doctoral, pero te quería preguntar cuál es, si la hay, la razón principal por la cual traes a colación un tema como la Revolución Rusa, que a priori podría parecer que ya está muy trabajado y muy manoseado por muchos autores. ¿Cuál es la importancia que tú le ves para volver a rescatar un tema como este, Daniel? Bueno, pues lo primero, muchas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí sin mascarilla y sin respetar la distancia de seguridad. ¿Y por qué del libro? Claro, porque bueno, al principio también era una cuestión también del centenario. Y claro, cada trabajo tiene una génesis. Esto también venía de un trabajo de clase que empezó en la facultad. Y claro, yo seguí investigando hasta que me di cuenta que aquello desbordaba el trabajo de clase y ya lo dejé para el trabajo de fin de máster y después pasó ya para la tesis, para el trabajo de fin de máster y después para la tesis doctoral, que es, este libro es parte de esa tesis doctoral que es más amplia, pero también a su vez el libro también es más amplio que la tesis porque son de esas partes del libro que yo rescato o sea, esas partes de la tesis que yo rescato para el libro y para seguir profundizando sobre determinados aspectos, sobre todo del materialismo político, ¿no? La filosofía política y la trama histórica también de la Revolución de Octubre, que iría desde la Primera Guerra Mundial hasta empezando la Segunda Guerra Mundial. ¿El porqué de este libro? Bueno, porque yo creo, y no solo la Revolución de Octubre y el comunismo y los temas de los años 20, años 30, yo creo que la historia del siglo XX enterita, hay que escribirla otra vez de nuevo. Y dirá, hombre, a esta altura no fastidie. Pues toca porque la propaganda nos han engañado en todo. Mira, así de fácil, en todo. Pero en todo es todo. Mira, que algo habrán dicho que es verdad, ¿no? No, en todo. O sea, es alucinante, es alucinante. Bueno, pues la siguiente pregunta que podría hacerte, poniendo de manifiesto que las bases, digamos, teóricas con las que utilizas para analizar un tema como este son las del materialismo filosófico, que al menos las pones encima de la mesa, esas son tus cartas. Y yo te quería preguntar, en principio, ¿cuáles son los callejones sin salida a los que otros sistemas, más allá del materialismo filosófico, llegan a la hora de analizar un tema como este? O en otras palabras, ¿por qué te decantas o por qué crees que el materialismo filosófico tiene mucha más potencia para explicar un periodo histórico como por lo menos desde 1917 y no otros sistemas? ¿Por qué el materialismo filosófico? Bien, claro, bueno, yo tampoco conozco todos los sistemas habidos y por haber, conozco lo que me ha llegado también, pero entre lo poco o lo mucho que me haya llegado, pues yo lo hago por descartes, es decir, por vía pedagógica. Veo una tesis, veo otra, veo C, veo D, veo E, veo F, veo todas las que me dé tiempo a mirar y me decanto por la opción más potente porque es capaz de recubrir a las otras, es decir, es capaz de explicarlas a las otras tesis que plantean el problema o que están en la misma problemática, digamos, investigando sobre este tema, sobre este problema en concreto. Y el materialismo filosófico a mí me parece que tiene unas herramientas, en este caso en concreto, del libro en concreto, del materialismo político, de las capas y las ramas del poder, en fin, de la autasía, de la distasía, de una especie de vocabulario filosófico, de diccionario filosófico, que explica con muchísima potencia frente a otras explicaciones más cercanas al marxismo o radicalmente antimarxistas, fervorosamente antimarxistas, de hecho, y más psicologistas incluso, tachándolo simplemente por Lenin y Stalin, dos asesinos y punto. Claro, Churchill era la hermanita de la caridad que daba alimento a los indios, ¿no?, por ejemplo. A mí eso pasó con el libro, pero con la tesis pues también aplicaba el recategorial a lo que pudiesen hablar de neosología o de ciencia, el marxismo-leninismo, pero también a la ontología frente al Diamat y la filosofía de la religión con la tesis del animal divino, del materialismo religioso
y también la antropología, el espacio antropológico, en fin, también hay en la tesis, por ejemplo, hay un capítulo sobre Hegel, que eso puede salir como un libro independiente, que se explica a Hegel desde el materialismo filosófico, no solo a Hegel, sino también a Berkeley, a Spinoza, a Fichte, que son, digamos, filósofos de los cuales el marxismo-leninismo pues, sería ininteligible. Incluso Fichte, que muchas veces no se menciona como influencia clara en Marx y en el marxismo en general, pues me pareció oportuno dedicarle un capítulo a Fichte porque Fichte es, digamos, uno de los filósofos que influenció mucho en Marx. Aunque sea de una manera indirecta o directa o como quieras, pero Fichte, sin Fichte no se entiende Marx. Y evidentemente Hegel. Incluso muchos libros sobre Marx no dicen casi nada de Hegel, y a mí me pareció oportuno hacer un capítulo de 90 páginas sobre Hegel, porque en Hegel también está el embrión de todo el marxismo, y Hegel es mucho Hegel, con todo el idealista que se quiera. Hegel era un titán sin ninguna duda, como lo era Marx, porque Marx, para nosotros, Marx, más que un economista, que lo era, por supuesto, más que un historiador, que también lo era, o periodista, que hacía artículos para el New York Tribune y para otras revistas y para otros periódicos, pues Marx eminentemente era un filósofo materialista. Puede tener tendencia al monismo, pero también puede tener tesis pluralistas, en fin, pero Marx, a mi juicio, es precisamente un filósofo, o un filósofo de la historia, si se prefiere, o un filósofo de la economía política, si se quiere, pero era un filósofo, vamos, como Platón, vamos, de la cabeza a los pies. No sé si voy a meterme en terreno pantanoso Sí, a partir de claro. ahora, Daniel. Voy a hacerte una pregunta que quizás sirva para resarcirte o mejor para defenderte. Y ahora, hablando en serio, no quiero meterme en amarillismos ni en Bueno, prensa rosa, salseo, pero salseo. en salseo, como se suele decir, pero sí que veo pertinente la siguiente pregunta que quiero hacerte, sobre todo por un vídeo que que está en YouTube, que podemos ver de Federico Jiménez de los Santos, aunque no solo, en el que se acusa a ciertos miembros, por ejemplo, de la Fundación Gustavo Bueno, no sé si va por ti directamente o no, de una defensa, digamos, a ultranza o una especie de amor por figuras de Lenin o de Marx o de Stalin. Has hablado también de psicologismo como algo que sueles ver en otras ideologías con las cuales analizan este tema, y yo te quería preguntar si realmente desde el materialismo filosófico, o al menos desde tus tesis, hay alguna especie de salvar o de purificar a estas figuras, básicamente. Sí, bueno, lo que pretendo en el libro y en la tesis, pues lo que pretendo es ni condenar ni justificar. Primero, principalmente porque yo no soy juez. Y es absurdo condenar cosas que hayan pasado en el pasado. O sea, no tiene sentido juzgar la historia, eso es tener complejos de Jesucristo. Venir aquí a juzgar a los vivos y a los muertos. No se puede condenar a Stalin porque ¿qué lo vas a desenterrar? Que ya lo desenterraron en Rusia, como aquí han hecho con Franco. Y además, de hecho, es imprudente, vamos para nosotros aquí en la Unión Soviética, desde luego no, pero aquí en España, por ejemplo, con la ley de memoria histórica es una ley muy imprudente. Primero porque es una ley guerra civilista. Segundo porque es sectaria. Porque si tú quieres entender la historia, lo último que tienes que hacer es irte a la memoria histórica, a la ideología de la memoria histórica me refiero, no ya les dice de memoria histórica, que es un contrasentido. La memoria no puede ser histórica. La memoria es personal y la historia se basa en reliquias y relatos, en cosas objetivas. Y se hace desde el presente también. La historia es el presente también. Son libros y son monumentos y son reliquias y son, en fin, una serie de materiales que se están trabajando con él en el presente. El pasado, pues, como se dice, pasado está, ¿no? O sea, el pasado el pasado no existe. Existió, ¿no? Se dice, o el futuro no existe, existirá, ¿no? Yo creo que no hace falta justificar nada, pero tampoco decir fueron salvadores, fueron seres superiores. Bueno, fueron seres superiores respecto a sus rivales, porque los vencieron, ¿no? Los bolcheviques hasta el 53 se puede decir, a mi juicio, hasta el 53 porque fue la muerte de Stalin, porque los que vinieron después de Stalin fueron una panda de inútiles, eso también hay que decirlo, ¿eh? Y también es error de Stalin no dejar buen heredero, ¿eh? No dejar un buen heredero para que el imperio soviético, porque era un imperio, pues siguiese adelante. Después, de hecho, si se toma como canon de la autarquía 100 años, pues la Unión Soviética llegó a 74 años, entonces fue, digamos, un imperio distásico. Pero sí sirvió, al menos hasta el año 53, ya te digo, después lo que vino después fue la decadencia, pero sí es verdad que lo que hicieron los bolcheviques fue, digamos, salvar a Rusia, porque hay que entender, o yo lo entiendo así, a la Unión Soviética como una fase del imperio ruso, que empieza desde Iván el Terrible, desde el siglo XVI, o desde el siglo XVII, empieza lo que es el imperio ruso, y yo creo que la Unión Soviética se puede entender como una fase
de ese imperio ruso. Y a Stalin, yo más que un comunista, yo lo entiendo como un estadista. Y de hecho porque tuvo que corregir ciertas irracionalidades que había en el marxismo, porque en la política real, en la práctica, eso no iba a ninguna parte. Digamos que en el ejercicio le tuvo que dar la vuelta al revés a determinados esquemas. Ya sabemos que la vuelta al revés no es un giro de 180 grados, sino es algo más complicado. No es simplemente ponerlo al revés, ya está, sino simplemente en las capas y las ramas del poder, y en la ontología, si se quiere, pues también se puede hacer la vuelta al revés, incluso en cuestiones nosológicas, etcétera, etcétera. No solo las tres capas y ramas del poder en la capa conjuntiva, la capa basal, la capa cortical. Entonces, el gran mérito, decía a mi juicio, de los bolcheviques es eso, impedir que Rusia fuese colonizada como lo había sido, por ejemplo, África. De hecho, ya Stalin en el año 17, en el mismo año 17, cuando Stalin todavía no era importante, Stalin tenía mucho importante en la revolución, eso es propaganda trotskista, de que Stalin no era nadie en la revolución, no, Stalin se encargaba de la prensa y la prensa era muy importante, y lo que pasa es que estaba en un trabajo, digamos, oscuro, como en la sombra, trabajando en la sombra, en las cloacas del Estado, como se suele decir. Entonces, los bolcheviques, pues ya Stalin de eso decía que en el año 17 decía que el gobierno bolchevique era el más revolucionario, por supuesto, pero a su vez también el más patriótico, ¿no? Porque la revolución era la única manera de salvar a Rusia de la intervención extranjera. Ahora bien, esa intervención extranjera, las 14 naciones que querían estrangular a la revolución en su cuna, que es lo que decía Churchill, que fueron fundamentalmente Gran Bretaña, Francia, pero también estaba Japón, si tú la pinza, también vino Estados Unidos, Finlandia, en fin, eran muchos países contra la Unión Soviética con el fin de, bueno, con lo que iba empezando a ser la Unión Soviética, todavía estamos en la guerra civil, en el año 18, año 20. Entonces, lo que querían los bolcheviques, lo que querían los aliados, que eran parte de los aliados de la Primera Guerra Mundial, era, digamos, junto a los blancos, a ayudarlo contra los bolcheviques, pero no ayudaban a los blancos de una manera totalmente entregada para que aplastase a los bolcheviques, ¿eh? En realidad lo que estaban jugando, sobre todo el Imperio Británico, y eso lo ha hecho en Europa, el Imperio Británico desde siempre, yo creo incluso en estos años que ha estado en la Unión Europea también lo han hecho, es divide y vencerás. Es decir, que sí, que los blancos ganen la guerra, porque a ellos les interesa mejor que ganasen la guerra a los blancos, porque eran capitalistas, etcétera, etcétera, pero que Rusia quede muy débil. Porque aquí el enemigo no era el capitalismo y el comunismo, el enemigo era el Imperio ruso. Por eso digo que Stalin era más bien un estadista más que un comunista, por mucho muy comunista que fuese. Entonces, digamos que el peligro que veían los aliados de esas 14 naciones que querían estrangular su cuna a la revolución, pues querían, digamos, sí, apoyar a los blancos, a los ejércitos blancos de Denikin y de Kolchak y de Wrangel, pero con una victoria pírrica, para que consiguiese una victoria pírrica. Pero al final la victoria pírrica fue la de los bolcheviques, que ya en el año 20, el año 21, falló la invasión a Polonia, la Polonia de Pilsudski, porque Polonia era una especie de tapón entre Rusia y Europa, que si los bolcheviques hubiesen ganado la guerra de Polonia, pues posiblemente hubiesen ya entrado en Alemania, en fin, la historia hubiese sido completamente otra. Si me permite la ucronía, la historia de Europa hubiese sido completamente, la historia de Europa y del mundo en general, hubiese sido completamente diferente. Y entonces los bolcheviques, hay una frase, un tal Shulgun, no sé quién es, creo que lo cita Los Zurdos en su libro famoso de Stalin, Historia crítica de una leyenda negra, y dice este Shulgun, en el año 20, dice, perdimos, pero vencimos. O sea, los bolcheviques nos vapulearon, pero ellos fueron los que consiguieron hacer de una Rusia unida. Por tus palabras pudiera parecer, Daniel, yo sé que no, que de alguna forma, en la medida en que realzas el papel de los bolcheviques, estarías de alguna forma, lo digo para la gente que no viera, pareciera que estuvieras justificando la ideología que a través de la cual los bolcheviques consiguieron algo. Yo sé que eso no es, pero entonces, para la gente que esté viendo esta entrevista o que pueda leer tu libro, si no es el comunismo lo que estás defendiendo, la ideología comunista, que yo sé que no la defiendes como algo que se pudiera llevar a la práctica y que abraces como algo correcto, entonces, ¿por qué resaltar el papel bolchevique si no es su ideología lo que estás defendiendo? No sé si sí, pero por la cuestión de la autarquía del Estado, del imperio. O sea, si ellos fueron capaces de reunir el imperio, de ese imperio que quedó destrozado por la Primera Guerra Mundial, por la Guerra Civil, después ellos hicieron la colectivización, los planes quinquenales y vencieron en la Segunda Guerra Mundial. Es una cuestión, digamos, de estados, de la dialéctica de estados. Aunque esa dialéctica de estados estaba, digamos, codeterminada con la dialéctica de clase, como se sabe, en una gran dialéctica, pero esa dialéctica, es que claro, ellos, digamos, tuvieron 3 guerras civiles. Solo se habla de una guerra civil, la de 1918 a la de 1920, como si solo fuese una, pero en realidad la lucha contra el Gulag en el año ya 29, 30, 31, 32, pues eso es una guerra civil contra los kulaks, contra los supuestamente campesinos ricos. No todos lo eran, también había muchos atropellos, cuidado. Y después otra tercera guerra civil
que se podría poner como el principio con el asesinato de Kirov, el 1 de noviembre de 1934, y el final incluso se podría interpretar así, como el 20 de agosto de 1940 con la muerte de Trotsky. Pero bueno, fundamentalmente años 36, 37, 37, 38 es los años del gran terror, como lo llamaba Robert Conquest. Y es una guerra civil ya dentro del seno del propio Partido Comunista. Entonces ellos tuvieron que reestructurar todo el país prácticamente, desde la guerra civil contra los blancos, es decir, para eliminar los restos de zarismo y de aristocracia y de burguesía que hubiese. Tuvieron que luchar contra la burguesía precisamente campesina, los kulaks, para reestructurar, más bien para la colectivización, porque esa colectivización te había dado pie a una industrialización. Y con esa industria podías tener armas para la guerra. O sea, aquí comunismo final y aquí paz y después gloria, nada. Aquí el comunismo era, digamos, la idea fuerza que utilizaron los bolcheviques de alguna manera para prepararse para la guerra. Si quieres la paz comunista, prepárate para la guerra interimperialista, que era la Segunda Guerra Mundial, que empezó, como bien se sabe, con un impacto germano-soviético, que a mi juicio, me parece que fueron prudentes los dos. Yo sé que está muy mal dicho decirlo, pero ay, pobrecito los polacos, no, pobrecito los polacos, eso hay que matizarlo. Pero fue muy prudente tanto Hitler como Stalin hacer un pacto de no agresión, porque la cuestión era de que todo Occidente, incluso Japón, que estaba en la otra punta, que era como una tenaza, incluso Japón estaba en el año 39, en agosto del 39, cuando estaban pactando con los alemanes, estaba en Zhukov, que después sería un gran militar en la Segunda Guerra Mundial, estaba guerreando con los japoneses, que mató a 60.000 japoneses en la guerra, fue una lucha brutal, eso apenas los libros de historia que te ponen una página o dos, pero mientras estaban negociando el pacto Ribbentrop-Molotov con los alemanes, estaban los soviéticos luchando contra los japoneses. Y que por cierto que los alemanes no le hicieron nada a los japoneses cuando hicieron el pacto de no agresión. Después le devolvieron la jugada a los japoneses a los alemanes el 15 de abril de 1941, es decir, 2 meses antes de la Operación Barbarroja, pactando un pacto de no agresión con los soviéticos. Se la volvieron a jugar. Así, para nosotros vamos a hacer un pacto de no agresión con los soviéticos. Y ahora se vaya a desgastar vosotros. O sea, eso, la alianza, el eje, por ejemplo, el eje no existió como la alianza. Porque tú solo tienes el mapa y aquí está Alemania y aquí está Japón. No es la práctica. Y a lo que iba, los bolcheviques lo que trataban, siempre lo trató, desde Lenin, y de hecho desde el pacto, o sea, desde la paz de Brest-Litov, del 18, el 3 de marzo de 1918, esa paz lo que pretendía, con toda la polémica que hay en torno al asunto, yo no sé si habéis visto mi conferencia, pues con Tomás García López pues he discutido de esto, tiene bastante razón muchas cosas dice Tomás, pero claro, también lo vemos muy fácil en retrospectiva. Y lo que pretendía Lenin también aquí, en esta paz de Brest-Litov, que fue una paz vergonzosa y humillante, él mismo lo dice así literalmente, pues era, digamos, bueno, nosotros nos quedamos fuera, como todavía sigue la guerra mundial, nosotros nos quedamos fuera y que las potencias capitalistas se machaquen entre ellos. Y eso es lo que siempre intentó hacer Stalin. Por ahí el pacto también Ribbentrop-Molotov, que es la vuelta de revés de Brest-Litov, porque todo lo que se perdió en Brest-Litov se fue recuperando precisamente con el pacto de Ribbentrop-Molotov, pues es hacer que las potencias capitalistas se destruyan entre ellas, la guerra engendra la revolución, como ya pasó en la misma Rusia, porque el esquema que tenía Lenin en la Primera Guerra Mundial, en la conferencia de Zimmermann y de Quental en Suiza, con socialdemócratas, que ya Lenin ya estaba ahí desengañándose de la socialdemocracia, bueno, socialdemocracia tal y como se entendía a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Ya después vino el comunismo como esa escisión de ese socialismo que firmó el Partido Socialista Alemán, el PSD, el Partido Socialdemócrata Alemán, que firmó los créditos de guerra, que eran muy importantes para que Alemania fuese a la guerra, que no era tampoco tontería. Y digamos, el plan era el siguiente, hacer de esa guerra de dialéctica de estados, pues transformarla en una guerra de dialéctica de clases en cada país, para que esos proletarios no luchasen contra sus hermanos entre comillas, proletarios de los otros países, en las trincheras, sino para que se juntasen en las barricadas en cada país y una guerra civil. ¿Ese esquema es totalmente falso? No es totalmente falso, porque en Rusia sí funcionó. En Rusia sí hubo guerra civil y la ganaron los comunistas. Después los comunistas se vieron involucrados en la dialéctica de estados en la que vencieron en la Segunda Guerra Mundial y eso ya es un mérito. Que el país quedó destrozado y ¿cómo va a quedar? Pero hubiese quedado más destrozado si no se hubiesen industrializado, si no hubiesen hecho la colectivización, la industrialización, si no se hubiesen armado. Al día de hoy, si los bolcheviques no hubiesen hecho lo que hicieron, sería, digamos, una colonia de Occidente. ¿Es eso justificar comunismo? No, eso es decir que los rusos fueron prudentes. Es prudencia política. Si vienen a masacrarte, como que hicimos aquí los españoles cuando vinieron Napoleón, los franceses, el 2 de mayo se sublevaron el pueblo madrileño y se sublevó toda España. Eso es lo que tienen que hacer, pues los rusos también se organizaron de una manera
para aprovechar esa revolución comunista, que había comunismo, claro que sí, pero para hacerle una política estadista, como era Stalin, un gran estadista, un imperialista si se quiere, si queremos hablar de términos de imperio, imperio generador, que se fundaban ciudades, que los nazis llegaban allí, bueno, los nazis no, los alemanes, cuidado, los nazis también, eso también otros mitos, pero en fin, llegaban allí y ponían en sitios donde no había vías de trenes, veían vías de trenes, pero que el mapa no dice nada. Pues ahí, y este pueblo, pero si el mapa no dice nada aquí el pueblo, y había un pueblo, o sea, industrializaron Rusia, o sea, que eso tampoco cualquier cosa. O sea, después, atropellos, hubo atropellos en las checas, en el Gulag, naturalmente que lo hubo, pero menos cuento también. Menos cuento también, porque si hablamos de los crímenes de los buenos, nos quedamos aquí, vamos hasta mañana, hasta almorzar y después todos los días. Vamos. De todas formas, lo que veo, lo que se desprende de tus palabras, y creo que también, bueno, lo pones en tu libro de hecho, es que de alguna forma hay una realpolitik, que vendría a ser la dialéctica de estados, que de alguna forma se impone a las ideas o a los finis operantis, esas intenciones mentales que pueden tener los políticos o los individuos, y política, realpolitik, que les obliga a recular y a adaptar de nuevo, adaptar sus intereses ideológicos a la realidad política, dejando de lado, en principio, los principios ideológicos. Siempre queda en sus cabezas el llegar a algún momento en que podamos volver a retomarlos, pero sin embargo esto nunca sucede, según tú. Entonces, yo te quiero preguntar, ya conozco la respuesta, pero de nuevo para la gente que nos pueda estar viendo, ¿qué papel tienen las ideologías si no son meras superestructuras marxistas? ¿Qué papel tienen realmente las ideologías a la hora de configurar políticas si siempre tenemos una realpolitik que obliga a regular? Hombres, sí, como el motor perpetuo, el móvil perpetuo, ¿no? También esta analogía que hay con respecto a la revolución mundial, o sea, si el comunismo final nunca va a llegar, entonces ¿para qué vamos a ser comunistas? Hombre, sí sirvió, por ejemplo, la colectivización, son políticas comunistas, aunque antes de la colectivización, después de la guerra, después hubo el comunismo de guerra, después llegó la NEP, que era un respiro para los campesinos ricos, lo llaman los kulaks, ¿no? Pero sí, por ejemplo, el ateísmo, ¿no? Eso repercute en la política, aunque después tuvieron que retomarlo en la Gran Guerra Patriótica, fíjate tú, Gran Guerra Patriótica, ya no era Gran Guerra Comunista contra el invasor capitalista occidental, sino era la dialéctica de Estados y la Guerra Patriótica, pues la Iglesia Ortodoxa la volvieron a rescatar. Pero sí repercute evidentemente la ideología del Estado, bueno, del partido, que a su vez era del Estado. Y claro que sí que tiene, digamos, sí que marca, como marcó en Estados Unidos, como marca el Imperio Británico, como marca en Francia, digamos, la ideología de los miembros del gobierno, aunque también hay decisiones, de hecho, lo que te hablaba antes, las purgas que hubo en el propio seno del Partido Comunista, pues eran, digamos, desviaciones o degeneraciones o otras tendencias dentro del comunismo, porque el comunismo tampoco es una cosa monolítica, ni siquiera el comunismo, digamos, como entendido como quinta generación de izquierda, sino Trotsky también lo podemos poner en la quinta generación de izquierda. Stalin decía que no era comunista, no lo consideraba, lo consideraba un pseudo comunista, si quiere. Bueno, también se puede interpretar así, pero digamos que hay polémicas también. En cada familia siempre hay bronca. En todo siempre hay discusión, toda cosa es discutible. Y más que nada en política, en filosofía, anda que no da guerra esto. Entonces, sí, evidentemente, el comunismo sí tuvo, digamos, una afiliación o una fijación, mejor dicho, para que un Estado tomase determinadas medidas, ¿no? Pero claro, llegar a la apoteosis de la ideología, pues eso le pasa al comunismo, le pasa al fascismo, le pasó al nacionalsocialismo, le pasa al liberalismo, le pasó al anarquismo y le pasa a todos los ismos y a todas las ideologías, que la realidad se impone y la realidad es muy cruda. O sea, que entonces esta realidad, que es la que refleja el materialismo político que vienes a poner de manifiesto, es esa dialéctica de estados en la cual siempre pareciera que debiera estar recubierta de algún tipo de ideología, pero que al final ninguna ideología es capaz de recubrir esa dialéctica, que es lo que realmente importa. Es decir, ¿sería posible, igual esto es una pregunta un poco ingenua por mi parte, pero sería posible prescindir de todas las ideologías que traten de poner en marcha planes políticos y quedarse simple y llanamente con la dialéctica de estados? No, la ideología es insoslayable. Todo Estado tiene que tener su ideología. O todo partido político tiene que tener su ideología. Hasta el PP la tiene. Dice, no, pues el PP no tiene ideología. Bueno, sí, pero coge los desechos ideológicos del PSOE y los incorpora, aunque no tenga ideología propia, aunque la herede. Y toda persona tiene su ideología, que no sea un profundo débil mental, es imposible no tener ideología. O sea, ahora sí, si se entiende ideología como conciencia falsa, hombre, eso también lo redefinieron
el Diamant, ya en la Unión Soviética, porque para Marx ideología era conciencia falsa. Yo siempre hablo más bien de conciencia falsa, más de falsa conciencia, porque falsa conciencia es como una pseudoconciencia, no es conciencia. Conciencia falsa, yo quiero decir conciencia, sí, conciencia, pero falsa. Bien, pues esa conciencia falsa, los demás dijeron, no, bueno, ideología puede ser conciencia falsa, por supuesto, pero ideología puede ser, digamos, cualquier filosofía o cualquier toma de partido, ¿eh? El espíritu de partido que decía Lenin. Entonces tú tienes que tomar el partido. Cualquier filósofo tiene su filosofía, ya sea monista, ya sea pluralista, ya sea idealista, ya sea materialista, ya sea kantiano, ya sea hegeliano, ya sea marxista, ya sea buenista, lo que quiera. O sea, es imposible, o sea, incluso el escéptico ya toma partido. Porque el escepticismo no es sistemático, no es propiamente un sistema, incluso es antisistemático, pero ya es una toma de partido al fin y al cabo. O sea, aquí, y en política igual, aquí al fin y al cabo todo el mundo se moja. Se mojará más, se mojará menos, pero es imposible ser totalmente neutral. La neutralidad es capciosa, siempre se toma partido. Es insolayable, es imposible no tomar partido. De una manera más abierta, de una manera más velada. Quiero rescatar otra idea que está presente en tu libro y que yo creo que es una idea muy potente dentro del materialismo filosófico que me gustaría que explicases, porque creo que sirve también para explicar el presente o muchas ideologías del presente, que es el tema o la idea de ideas aureolares, que es, a tu juicio, repito lo de a tu juicio porque sé que hay otros autores estudiosos del marxismo y del marxismo-leninismo que no lo entienden así, pero a tu juicio sí que el comunismo supone una idea aureolar, y yo me gustaría que explicases brevemente en qué consiste en qué consisten estas ideas aureolares, y en segundo lugar, si se dio en el comunismo esta idea aureolar, si en el presente, en otras ideologías ya no comunistas, podemos también ver restos o una arquitectónica igualmente aureolar. Bueno, una idea aureolar es una idea que se supone que está en marcha, que irremediablemente en el futuro se va a realizar y que la tendencia de la humanidad o del género humano tiende hacia la realización, hacia el cumplimiento de esa idea, que es como una idea puesta en un horizonte, en el futuro, que ya vendrá. Y que la naturaleza de las cosas, o mismamente, si se quiere, de la dialéctica de clase, de la dialéctica de Estado, pues todo va desembocando y todo va desarrollándose hasta ese punto mega, ¿no?, que diría el padre Teilhard, ¿no? Entonces, la idea aureolar es una idea puesta eso, digamos, en ese horizonte. Y a mí la idea aureolar del comunismo pues es la de la revolución mundial, que esto es curioso, pero entre los marxistas, si es que hay marxistas hoy en día, no lo sé, pues hablan poco, y que yo cuando me puse a estudiar estos temas a fondo, era una cosa, tú te lees los libros, o sea, los libros y los artículos de los años 10, de los años 20, y el año ya 20 y tantos ya menos, pero a principios de años 20, de años 10, y la idea de revolución mundial está, pero en casi todos los textos. Es una cosa que era recurrente, que recurrían una vez y otra vez, y era como un mantra. Esa revolución mundial es la idea aureolar, a mi juicio, del comunismo, por lo menos en aquella época. Y era hacer la revolución en el eslabón más débil, que era Rusia, o fundamentalmente en Alemania. Si en Alemania se hacía la revolución, entonces ya desencadenaría la revolución en todo el mundo. Entonces, todo el mundo sería comunista. Entonces, una vez que se haga esa revolución mundial, pues entonces ya venía la extinción del Estado, porque primero el Estado burgués se destruye, pero el Estado proletario se va extinguiendo. Pero, ay querido, cuando vino la realidad de la Primera Guerra Mundial, bueno, sobre todo de la Segunda Guerra Mundial y después de la Guerra Fría, pues el Estado, lejos de extinguirse, creció de una manera tan apabullante que sus enemigos lo llamaban Estado totalitario. O sea, tenía una potencia de Estado, de hecho, aunque ellos no hablaban en esos términos, pero de hecho era un imperio. Digamos, si la finalidad o los finis operantis era esa idea aureolar puesta en el horizonte de una revolución mundial que traería al fin y al cabo pues, la paz mundial, porque si ya todos los estados son comunistas ya no habrá luchas de estados, porque no hay estados, se extinguen los estados, por tanto no hay clases, ya no hay aquí paz y después gloria más o menos. No lo dicen en esos tiempos. Bueno, Marx sí que el propio Marx habla del reino de la necesidad hacia el reino de la libertad. Y claro, el comunismo es internacional, es una ideología universalista, como puede ser el cristianismo o el islam, por ejemplo, también ciertas religiones, tiene que recubrir todo el mundo, tiene que conquistar todos los planetas. Igual que el capitalismo también, el capitalismo es internacional, es internacionalista, y también positivamente internacional, porque hay varios países que son internacionales. Hay 2 países, ya se puede hablar de internacionalismo. Y querían, digamos, pues, era una invasión mundial, pensaban a nivel global, a nivel ya cómo después sus
adversarios, ya en la misma época, con aquello del nuevo orden mundial, y que es lo que hoy en día se conoce como globalismo. Que yo creo que esta ya, la globalización se acabó. A mí con el COVID, o sea, en esta han perdido. O sea, ya Bueno lo vio en el año 2004. Sí, cuando nos hemos tenido que poner a ver quién tenía medios suficientes para respiradores o mascarillas, ahí se ha visto que de globalización nada y que los países cada uno miraba, no le quedaba otra que, más allá de las intenciones bondadosas o no de... Ahí el Estado se impuso, el Estado-nación, aquí esto de globalismo y la humanidad y Europa, por ejemplo, no, Europa, pabilas chicos. Aquí, por ejemplo, el gobierno de España le avisaron el 3 de febrero, no hicieron nada y cuando llega Alemania, oye, la Unión Europea, que somos aquí europeos, darnos respiradores. Chicos, que te lo dijimos hace un mes y medio, no quisiste hacer nada, así que ¿ahora qué? Espabila. Espabila, claro. Y ahí la dialéctica de estados. Entonces ahí lo que es la idea, digamos, de globalización o de comunismo final, ahí lo que se está hablando en torno a la idea del género humano. Que el género humano es como una unidad armónica, como una totalidad atributiva que hablamos nosotros, pero cuando, por ejemplo, Marx, el mismo Marx, que no es una frase de Marx ni de Engels en el manifiesto comunista, cuando termina el manifiesto comunista, que es una frase de Karl Schapper, que era un socialista de la época, amigo de ellos, y que también discutían con Marx y con Engels, porque Marx y con Engels discutía todo el mundo. No eran tampoco autoridad, en su momento tuvieron que luchar muchísimo. Pues decía, proletarios de todas las naciones, unidos, hay que estar diciendo, está dando por supuesto de que no lo están, de que es una totalidad distributiva, de que cada proletario está en su país, pues bajo los intereses de la burguesía, o intentando hacer la revolución a su buena manera, pero no están unidos todos los proletarios de todos los países, porque claro, proletarios de todos los países, decíamos, ¿cómo se puede hacer esto? Y Lenin pensó, lo que te dije antes, pues aquí la única manera es a base de guerras civiles en todos los países. Y era también, en el sentido tenía cierto realismo ahí Lenin, porque decía, mira, ahora que va a estallar la Primera Guerra Mundial, no lo llaman así, lo llaman la Gran Guerra, porque no se sabía que después iba a venir una segunda, claro. Ahora que va a venir esta inmensa guerra, que es una guerra como no se vio nunca, una guerra brutal, ahora tienen todos los pobres, tienen armas. Entonces, perfecto, van con sus armas, entonces en vez de irte a la trinchera, te vas a la barricada. Y en cada país pues, hacemos la revolución, y así y claro, se va haciendo y decía, no se puede hacer la revolución de manera simultánea, tendrá que ser sucesiva, primero en este país, después en este país, empezó en Rusia. ¿Qué pasó? Pues al final digamos, la estrategia más inteligente, incluso más prudente, aunque a la larga no tanto, porque si la Unión Soviética también cayó, pues algo fallaría, pero lo mejor que pudieron hacer de momento era, pues, bueno, ya que tenemos Rusia, que es el país más grande del mundo, vamos a reconstruir este gran imperio, vamos a unificarlo de nuevo, aunque ellos no hablan en esos términos de imperio, porque el imperialismo eran los malos, eran los capitalistas. Pero vamos a tener este imperio y a raíz de este imperio, con este ejército, el gran ejército rojo, el ejército más potente del mundo, en su época, en 1945, cuando se acabó la guerra, el ejército más potente del mundo era el ejército rojo, pues a través del avance cortical, es decir, el avance manu militari del imperio soviético, pues vamos a implantar la revolución en los países y ya llegaron hasta Berlín. O sea, desde Berlín hasta las Islas Kuriles, o sea, que después también, sí, es verdad que el imperio ruso era más bien semejante, pero para reconstruirlo tiene también muchísimo mérito. Ahora bien, ¿qué pasó después? Pues después vinieron una serie de inútiles, empezando por Nikita Khrushchev, que escribió ese nefasto informe, entre comillas, secreto, porque era un secreto a voces, se enteró ahí todo el mundo, los judíos, los sionistas se enteraron los primeros, no sé nada, que se enteraron todos de Dios, se enteró de Dios. Pues echaron mierda sobre Stalin, directamente mierda, que Stalin, bueno, hablaba sobre todos los crímenes en la Tercera Guerra Civil contra los comunistas, después de los crímenes en la Guerra Civil Primera, tampoco era responsabilidad única de Stalin, porque no mandaba él, de momento mandaba Lenin, incluso Trotsky mandaba más, incluso en la Guerra Civil Primera, Trotsky era el teniente, o el Estado Mayor del Ejército, vamos, o el comisario del Ejército, vamos, comisario de guerra. Pero ya si la lucha contra el Gulag, ya estaba Stalin, y claro, y después en el propio seno, en las purgas. Es que lo de las purgas, esto va a chocar mucho, yo creo, es que lo de las purgas, eso tiene más racionalidad de lo que parece. Sí, sí. Es como la Inquisición. ¿Qué hizo aquí la Inquisición? Por cierto, que este es el segundo, ¿cómo era? El segundo edificio de la Inquisición en Cuenca, ¿no? Aquí detrás, ¿no? Tenemos... Sí, una prisión. La prisión... ¿Qué hizo la Inquisición? Aquí ten muy en cuenta la historia de Europa. ¿Qué pasó en Europa, sí, en el siglo XVII? Por la Guerra de los 30 años.
fueron guerras de religión, entre otras cosas. Por supuesto, el hecho religioso no agota la Sí, naturaleza del conflicto. lo que estás pidiendo al fin y al cabo es que no se juzgue desde una moral lisológica o Ah, universal exactamente. las operaciones políticas que llevan los estados, aunque eso incluya, evidentemente, pues matar gente que... Sí. No, y por cuestión también de prudencia, ¿sabes? El ejemplo de la Inquisición es muy ilustrativo. ¿Por qué? Porque si tú consientes el protestantismo en España, si vienes aquí con la tolerancia, ahí la tolerancia era la estupidez supina. Porque, ¿qué pasó en Europa? O sea, la guerra de los 30 años fue una guerra brutal, 7 millones de muertos. Sí, sí. Ahí eso a base de espada, ahí no eran bombas, porque bombas, bueno, bomba, bombita, pum, están muertos todos en un instante. Pero aquí eran espadas y matar 7 millones en 30 años. No es ninguna broma, ¿eh? Y fueron una serie de conflictos. Es un embrollo, la guerra de los 30 años es un embrollo impresionante. Como digo, la naturaleza religiosa del conflicto no lo agota. Habría contenidos económicos, territoriales, culturales, todo lo que se quiera. Pero fundamentalmente el casus belli al menos fue religioso, entre protestante y católico, aunque después hubo alianza de católicos contra católicos, protestantes, sí, es un lío. Pero en España no se consintió el protestantismo y por tanto no hubo guerras de religión, no lo hubo. Y en América tampoco, en la España americana, que era España. ¿No? Entonces, ¿qué querían hacer los bolcheviques con las purgas? Sobre todo en el Gran Terror. Pues no dejar que nadie se consintiese a nadie organizar una quinta columna para cuando llegase la guerra, porque ellos sabían que iba a haber guerra. O sea, fuese contra Alemania, fuese principalmente contra el Imperio Británico, contra Francia, o mismamente contra Estados Unidos o con Japón. O sea, aquí lo que consentí es que cuando llegue la guerra nadie nos traicione y no haya ni una sola quinta columna. Todo el que sea sospechoso de trotskista, eliminado. Es más, llegó a decir Molotov, aquí sí que de cada 10 que purgamos, uno es inocente, se siente. Porque no tenían tiempo tampoco. Porque la guerra era inminente y eso fue inminente. Pues el terror empezó, como digo, en el año 34, si quieres ya más profundizar, en el año 37. Entonces ya tenías el año 41, el 22 22 de junio de 1941, cuando la población barbarroja, cuando empezaron los alemanes a invadir ya. ¿Me vas a permitir que profundice un poco en esta idea aureolar de la que estamos hablando? Porque alguien podría... Bueno, ya has comentado la tesis de que en el caso de Lenin estaba esperando que otras revoluciones obreras se levantaran en otros países para ellos tener más cobertura. Claro. Sin embargo, esto no pasó y alguien podría contestarte, y creo que también pasa hoy desde la socialdemocracia que abunda en nuestro país, prácticamente en toda Europa, alguien podría contestarte y decirte, bueno, Daniel, pero el problema es que eso no pasó porque las clases trabajadoras de esos otros países nunca llegaron a concienciarse, de tal forma que si se hubieran concienciado, entonces yo o sea, entiendo que esto... Que pensar así es totalmente equivocado, pero alguien puede decir, lo que falta es educación. En la medida en que se eduquen a las clases trabajadoras, pues a lo mejor ese tipo de revolución sí se puede haber dado. Y te cambio ahora la revolución rusa por otro tipo de revolución, o mejor dicho, de globalización, pues de corte humanista. Si educamos a todas las clases o a todo el mundo, y ahí está, por ejemplo, valores para la ciudadanía, esto es del instituto, si asumimos una moral, digamos, de nuevo, lisológica, que nos coordine a todos y todos los individuos son capaces de asumirla, pues los intereses de empresas, especuladores o capitalistas, con todas las comillas que se quiera, no podrán imponerse. Entonces, es posible que, o sea, te hago la pregunta de otra forma, ¿puede ser que al final la dialéctica de estados no se imponga y se imponga esa conciencia de clase universal? Ya sé que la respuesta es que no, pero ¿por qué? Porque todo el mundo espera esta concienciación que permita superar los conflictos entre los estados. Entonces, ¿qué hubiera pasado? ¿Se pueden haber concienciado las clases de otros países? Hombre, si se hubieran concienciado, ¿se hubiera agotado la dialéctica de estados? Esto es lo que te quiero preguntar. No, bueno, si se hubiese dado en la revolución, más allá de Rusia, se hubiese dado la revolución, por ejemplo, en Alemania o en Francia, o mismo en Gran Bretaña. Bueno, en Gran Bretaña hubiese sido un pelotazo, era todo el Imperio Británico, hubiese sido brutal. Igual es la dialéctica de estados previa o con la que se viene en la mochila lo que imposibilita que se conciencien las clases, no lo sé. Es que si se hubiese dado la revolución en otros países, como por ejemplo se dio en China, se dio, hoy precisamente grabamos esto, no sé cuándo lo editarás y cuándo lo publicarás en YouTube, pero hoy es el 1 de octubre, hoy se cumplen 61 años de la gloriosa revolución de la sexta generación de izquierda del Partido Comunista Chino, de Mao Zedong. Pues en el año 49 hicieron la revolución
y en 10 años, en 15 años, ya estaban a gresca con los rusos. O sea, que entre propios estados comunistas también había dialéctica de estado. De hecho, en la frontera hubo guerrillas, si se quiere, o hubo enfrentamientos, hubo roces, hubo mucha tensión. Y de hecho, China tomó partido por Estados Unidos frente a la Unión Soviética. No se hizo oficial, Estados Unidos no reconoció hasta Nixon en el año 79 a China, pero ya fue Kissinger para darle paso a Nixon, que era el presidente, aunque quizá Kissinger tuviese más poder, no lo sé, y arreglando aquellos del año 72, años 71 y 72, para que China, digamos, aprovechando el conflicto chino-soviético, para que China, digamos, pues tomase de alguna manera partido, aunque los chinos no son tontos y los chinos aprovecharon también, fíjate cómo están ahora, pues tomando partido por Estados Unidos frente a la Unión Soviética. O sea, eso quiere decir que si hubiese triunfado la revolución, por ejemplo, pues en Alemania o en Francia, en cualquier país, hubiese sido muy grave en el Imperio Británico, hubiese sido brutal. Pero en fin, no quiere decir que se hubiesen unido todos los proletarios, aquí la paz universal, la revolución mundial, aquí todo bien, porque posiblemente esos estados comunistas hubiesen entrado en conflicto entre ellos, como se ve, por ejemplo, en el caso de chino-soviético. O sea que sí es verdad que, por ejemplo, si se hubiese dado, por ejemplo, la revolución en Alemania, pues hubiese sido muy ventajoso para los bolcheviques. Eso hubiese sido muy ventajoso porque le daría más tiempo, porque de hecho fue Alemania la que terminó invadiendo la Unión Soviética. Entonces hubiese tenido más respiro, hubiese tenido más tiempo para prepararse, para tener un aliado con Alemania, que no lo fue cuando se firmó el pacto de Ribbentrop-Molotov. Aquí lo que se firma es un pacto de no agresión, no una alianza como tal. Y lo de Polonia no se la repartieron. Polonia no existía cuando lo tomó la Unión Soviética. Eso lo escribe muy bien Govert Furth, un historiador, me parece que es estadounidense. Que Polonia no existía, el Estado polaco no existía, y que cuando la Unión Soviética avanzó la frontera a la mitad más o menos de Polonia, hasta donde llegaron los alemanes, era simplemente para que los alemanes no se pusiesen cerquita de la frontera soviética, porque el gobierno polaco se fue a Rumanía, se fue al exilio, y dejó aquello sin autoridad. Después lo de Katyn, pues no lo sé. Es un misterio muy grande qué pasó en Katyn, si fueron los rusos, si fueron los alemanes, y da igual, lo hiciese quien lo hiciese, esto te lo digo yo aquí con la boca pequeña, lo hiciese quien lo hiciese, porque es la manera de tomar el país y de evitar más sofocones. Muchas veces la fuerza, es lo que decía Maquiavelo, como no aprietes el cuchillo a la primera desde el primer momento, después vas a tener que sacar el cuchillo más veces. O sea, tienes que ser decidido desde el principio, y en política, sobre todo en la guerra sí, en la guerra que no hay que titubear, tú en la guerra no puedes ir allí, le pego un tiro al tío, no le pego un tiro, no, o se lo pegas o estás muerto. Pues esto más o menos igual. Y respondiendo, bueno, al hilo de tu pregunta, pues yo creo que hubiese habido dialéctica de estados entre los propios estados comunistas, como se vio en el conflicto chino-soviético. Bueno, iba a decir reconoces, pero es un hecho que la Unión Soviética ya cayó. Esto sería algo que también merecería bastantes conferencias, analizar exactamente por qué cayó y debido a qué, pero sin embargo esto no quita para que lo que fue el imperio ruso, ese imperio generador que se dice desde el materialismo filosófico, haya dejado algún tipo de impronta en la medida en que consiguió imponer en algún momento algún tipo de condición al resto de estados que pujaban con él. ¿Qué queda hoy, sin que esto implique hacer una leyenda rosa del comunismo, pero qué es lo que queda que se pueda rescatar a día de hoy de ese imperio generador que quedó? Hombre, con la presión soviética, aquí ya en plena guerra, en el plan Beveridge, la sociedad de bienestar, el estado de bienestar. Eso no lo hicieron porque los señores burgueses, señores capitalistas, esto también del capitalismo, entre comillas, ya saben, el mito del capitalismo, pues se volviesen muy generosos y simpáticos, sino simplemente porque vieron que el estado de bienestar era una manera, digamos, de hacer que las masas no se subleven. Porque si tú las condenas a la pobreza más paupérrima, pues ya si no tienes nada que perder, lo más peligroso es crear un ejército de hombres que no tienen nada que perder. Y eso sí que van a ir a la revolución, porque si no tienes nada que perder, no pierdes nada y punto, mueres y punto, o conquistas el poder. Entonces yo creo que fue la presión, que era un imperio, o sea, no estamos hablando ya de ni un partido, ni de un grupito, ni unos intelectuales, no, era lo que supone la crudeza de un imperio, lo que es la capa cortical de un imperio, la fuerza militar de un imperio. Y claro, fue esa presión de la Unión Soviética los que de alguna manera en los países europeos
se impuso el estado del bienestar, ya te digo, en plena guerra, en el año 44, el plan Beveridge. Es verdad que en Inglaterra, ya en el año 10, el informe Report, Minority, ¿La película? No. Es que es una película. A mí la película también no tiene que ver con la película, es Report e informe, ¿no? En inglés. Bueno, pero el informe de 1910, de Sidney Webb y de Beatrice Webb, y ya estaba ya Beveridge ahí, pues era también un ensayo del estado del bienestar. Y todo esto lo tomaron medidas también mucho en países europeos para simplemente contra el comunismo. Y ya si más, es más, y si ya encima tienes la presión de la dialéctica de clases por el comunismo, para que las masas no se subleven, pues le das el caramelito para que no vayan a la barricada, pero si encima, aún más, eso se fortalece si encima hay un imperio como la Unión Soviética. Porque sí, claro, si esta gente... Es que la Unión Soviética, digamos, favoreció más a los obreros fuera de la Unión Soviética que dentro de la misma Unión Soviética. Aunque es verdad que la vida en la Unión Soviética prosperó muchísimo. Evidentemente, en los tiempos de la guerra civil, de la lucha contra el Kulá, de las grandes purgas del terror, la Segunda Guerra Mundial no digamos, la posguerra también fue brutal, porque una posguerra aquí en España igual. Pues todo eso fue sangre, sudor y lágrimas, pero en los años 60 tú lees un libro, por ejemplo, en la historia de Rusia de Robert Serví, un discípulo de Robert Conques, leyenda negra anticomunista 100%, pues te dice, el hombre lo dice a su pesar, pero la vida de los rusos prosperaban bastante, como han prosperado la vida de los chinos. O sea, los chinos no viven ahora... Es que antes, me acuerdo, me lo decía un profesor mío en la universidad, y nosotros íbamos pidiendo los donuts para los chinitos. Y yo le dije, no, nosotros lo hacemos para los negritos, despego las máquinas y vamos a las máquinas. y a los chinitos, pidas dinero para los chinitos porque pasaban hambre, las grandes hambrunas en los años 50, años 60 en China, claro. Pero ahora, ¿cómo va a prosperar la vida de esa gente? Hombre, evidentemente hay mucha... A ver, en China hay muchísima hambre, pero se espera, bueno, ahora con el COVID, eso son cálculos de antes del COVID, pero ahora con el COVID no sé qué va a pasar, pero se espera que China tenga una población de clase media de 500 millones de habitantes, es decir, tienen 1.400 millones de habitantes y 500 millones de clase media. O sea, gobernar China o gobernar Rusia es muy difícil. Es muy difícil. China es muy difícil gobernar aquello, y Rusia también. O sea, cualquier país es difícil, pero especialmente estos dos países es muy difícil. Y yo creo que eso, el comunismo pues, ha traído, digamos, por salvarlo de alguna manera, aunque esto es salvarlo entre comillas, por explicarlo, mejor dicho. Ni reír ni llorar, a entender, ¿no? Que decía Spinoza. Pues yo creo que eso, que ha sido, digamos, todas esas políticas sociales, es más mérito del comunismo que de la socialdemocracia, aunque la tiene que aplicar la socialdemocracia por presiones, porque la socialdemocracia no es otra cosa que un liberalismo izquierdista. Socialdemocracia, y aparte de estúpido, porque todas las ideologías de la socialdemocracia, y por cierto, globalista. Y eso ya venía ya de los tiempos de la sociedad fabiana, de Beatrice Webb y de Sidney Webb. Has mencionado ya digamos, las dos palabras clave que yo estaba esperando, que son las de leyenda negra. No te quiero preguntar muy a fondo sobre ella, porque ya lo has tratado en otras conferencias y tampoco es cuestión de repetirnos. Pero dado que todavía hoy se mantienen ciertas leyendas negras, la del comunismo y también la leyenda negra española, al menos es verdad que a nivel académico ya está totalmente... Sí, la española, ¿eh? Más la española, la soviética no. ya están puestas patas arriba. La soviética es un desastre. Pero, dado que el imperio soviético ya cayó, ¿qué función, digamos, podría tener hoy, en tanto que nematología o que ideología, estas leyendas negras contra Rusia, si eso ya ha caído? ¿Qué función pueden tener realmente hoy política? Pues fundamentalmente contra Rusia y también contra China. Aunque es la quinta generación de izquierda, que era el comunismo marxista-leninista, es diferente al del Mao, al de la República Popular China, del 1 de octubre de 1949. Pero yo creo que si tiene alguna función, al margen ya de la imbecilidad y de la idiota y de las exageraciones y las emisiones vergonzosas, pues yo creo que tendría que ser función política. De alguna manera, pues en su momento, Robert Conque, por ejemplo, en los años 68, pues a mí me parece bien que echase peste de la Unión Soviética, era su trabajo. La CIA le pagaba, era británico, pero le pagaba la CIA. Y me parece bien, él no lo sabía, él dice Robert Conque. Además, yo estoy seguro que esto es así, no lo sé, o sea, no te lo digo, pero es una especulación, como quien dice, pero bastante razonable. Robert Conque, porque no lo podía saber. Él no puede saber cuántos muertos había en la Unión Soviética. Por purgas, hablamos muertos por purgas, o sea, muertos por guerra, guerra ya, fíjate tú, o el hambre, y por purgas y hambre, por purgas y hambre, entre el hambre y las purgas. Y él decía 20 millones, pero yo estoy seguro que fue así, vamos a decir, porque él publicó su libro en el año 68. En el año 67, Alexander Solzhenitsyn sacó el archipiélago Gulag, que habla de 66 millones de muertos,
desde 1917 hasta 1959. Y claro, y Conques pensó, vamos a ver, seguro que es así, vamos a ver, esto no puede ser. 67 millones, esto no se lo cree nadie. Además, como lo argumenta Solzhenitsyn, esto lo dice un historiador, no me acuerdo su nombre, no sé si existe siquiera, creo que sí existirá, pero bueno, que hace sin pirámide de población, sin un estudio comparativo, ni leche, lo dice tu fulano y va a misa, así, pero Solzhenitsyn así, además Solzhenitsyn era un traidor porque encima era ruso, era un traidor. Robert Conque me cae bien, pero bueno, trabajaba lo suyo, bien. Y yo estoy seguro que fue así. Y dice Robert Conque, esto no se lo cree nadie, 66 millones, esto no se lo cree nadie, hombre. Y no le quedó ni el tato para luchar contra los nazis, hombre, esto no se lo cree nadie. Y si decimos 10 millones, ¡bah, qué decepción! 10 millones, qué poca miseria. 20 millones. 8 millones por purga, 12 millones por muertos de hambre. Y esa es la cifra canónica. ¿Por qué? Porque en el año 97, excomunistas franceses, con el fervor de los conversos, publicaron el libro negro del comunismo, donde dan en la Unión Soviética esa cifra de 20 millones de muertos, que la recogen de Conques. Es la cifra canónica. La Solzhenitsyn ya ni se la creen. Es verdad que en el mismo año, en el año 97, en Pearl Harbor y Rudolf Rumel, en Izvestia, en la revista rusa, también hablan de 66 millones de muertos, o 62 millones de muertos, que es la misma cifra de Solzhenitsyn, pero la diferencia es que Solzhenitsyn hablaba de 1917 a 1959 y esto hablaban de 1957 hasta que cayó la Unión Soviética, hasta el año 89. ¿No? Entonces hay una franja de años. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues que no, eso es una cosa, son cifras tan exageradas, tan ridículas. Y es más, se quedan ridículos porque, por ejemplo, nosotros, que se supone que no exageramos, que somos estupendos y que intentamos ser lo más riguroso posible, yo pienso, bueno, esto será opinable también, por supuesto, y polémico, pero yo creo que a la vista está incluso, porque es que hay imágenes y todo, y es obvio. ¿Y dónde va a morir más gente si no? Que en un bombardeo. El bombardeo a las ciudades, a civiles. Ya estamos hablando de muertos ya civiles. Ya los muertos de combate, sí, los grandes, la batalla de Kursk o las grandes batallas de la Segunda Guerra Mundial, bueno, claro, también es brutal. Pero, hombre, los muertos civiles que dicen que la Segunda, más a mi favor incluso, dicen que los muertos de la Segunda Guerra Mundial hay más muertos civiles, que militares. Pues mira tú por dónde, y yo creo que tienen razón, incluso lo dicen todos, ya sean buenos, ya sean los malos, ya sean los regulares, lo dicen todos, parece que hay consenso entre los historiadores, que los bombardeos de los aliados, porque eran prácticamente de los aliados, los bombardeos de los alemanes a Inglaterra, que también los había, pero fueron mucho más intensos los de los ingleses a los de los alemanes. El bombardeo tanto a las ciudades alemanas como a las ciudades japonesas, porque a Japón también la machacaron, pues mira, eso no llega a 1 millón de muertos. No llega a 1 millón de muertos. Es que no llega al 1 millón de muertos, o sea, te quedan 900.000. Entonces, ¿de dónde sacan los 55, 60 millones que hablan de la Segunda Guerra Mundial? La Segunda Guerra Mundial, te lo digo ahora, eso es un negocio, es una industria. Es para hacer películas, documentales, libros, y tú dices, pues la Guerra Mundial, mira, yo calculo a lo mejor, estando así a ojo, como quien dice, 15 millones de muertos. Entre hambre, muertos por combate, muertos por represión, muertos por bombardeo. Decepcionante. Entonces uno vende. Y dice, no, 55 millones, 60, no, ni siquiera se ponen de acuerdo. Uno dice 50, otro dice 80, otro dice 100, etc. Y, pues, viendo esto de los muertos del comunismo, fue en el libro negro del comunismo, que yo sepa, aunque tendré que investigarlo más a fondo, el primero que habló de 100 millones de muertos del comunismo en todo el mundo. En la Unión Soviética 20, en China 60, bueno, en China ya, como son tantos chinos, ya abusan, ya abusan, ya. Como son tantos, me ponen 60. ¿60 estás seguro? Venga, sí. ¿60 seguro? Venga, tú te vas a 60. Pero eso es así, ¿sabes? Eso no, ahí no hay pirámide. El libro del comunismo es otra basura. Ahí no hay pirámides de población. Escotado igual se ha encargado ya de hacerlo, el estudio. Sí, no, el estudio, sí. Ahora lo hemos Escotado si quieres. Eso no hay pirámides de población, estudios comparativos, ni documentos. Esos son ejemplos de rapacidad, al modo del padre de las casas. Mira, metieron a uno en un cajón y lo dejaron 7 semanas, que posiblemente fuese así. O sea, tú te pones a acumular esto de rapacidad, claro que hubo atropellos. Es que en la Unión Soviética pudieron morir por represión, por hambre, más. Porque por hambre también depende de la circunstancia exterior, de la dialéctica de Estado, en fin, la guerra trae hambre, etcétera, etcétera. Por hambre puede haber 10 millones de muertos tranquilamente. Eso sí que, bueno, arriba, abajo, es muy difícil saberlo también.
pero por represión, y además los bolcheviques lo contaban todo, lo tenían todo clasificado, y además eso no puede hacerlo sin una burocracia bien ordenada. Era que, lo que te dije antes, que las purgas tienen más racionalidad de lo que parece. Pues mira, las cifras por purgas, esto lo dice Víctor Cenkos, y este sí que te da datos, te saca pirámide de población, te saca un montón de, te saca artillería, no como el libro de comunismo, que es impresentable, o como el Solzhenitsyn, que es impresentable, por mucho premio Nobel de la literatura que da, pues es pura propaganda que no le dan. A Obama también se lo dieron, por cierto, a Obama, a priori encima, para más Indre, al premio Nobel de la Paz. Decía yo que el libro negro del comunismo, Víctor Cenkó deja las cifras en 1.400.000. O sea, que es una barbaridad también, cuidado, ¿eh? Entre la guerra civil, las checas durante todo el imperio, como quien dice, durante todo el desarrollo del imperio, como quien dice, los gulags, el gran terror, entonces 1.400.000 purgados para evitar una quinta columna, que no lo hacían tampoco porque que somos muy malos y que somos... Sí, el recurso al psicologismo. El recurso al psicologismo, a ver, y que habría atropellos, claro que habría, y algunos hijos de puta pues mataría a otro que era inocente, eso seguro. Y si te pones a mirar, pues mira, ahí matan a uno, ahí matan a otro, ahí matan a otro, ahí matan a otro. Claro, que ahí te crees que han muerto hasta el tato, pero no, en realidad han muerto 1.400.000, que ya es suficiente, ¿eh? Es que les parece poco, es que, 1.400.000, está inventado el invento, ya no, esto no tiene gracia, ya no vendemos libros ni nada. Multiplica los muertos porque eso da muerte, a la gente le gusta eso, en el fondo. Y si le dices que no fueron tanto, se disgusta encima se disgustan, parece que quieren que hubiese sido verdad. Bueno, pues ahora voy a hacerte otra pregunta, virando un poco quizá al tema actual, que no queda otra que tratarlo, que es el tema de la COVID o el COVID, o como se diga. Sí, sí. Esto, hace unos días Donald Trump, o Trump, como se diga, ha llegado a decir, y yo creo que Trump es muy consciente de lo que hace, porque yo no sé hasta qué punto, pero es consciente de la dialéctica de Estados y que no le queda otra sí, claro, no queda otra. American First. Y American First. Y lo que dijo que había que empezar a hacer un llamamiento al resto de países había que empezar a pedirle cuentas a China por el tema de la COVID. Entonces, me gustaría preguntar si esta pandemia que ahora nos pasa un poco por encima, de alguna forma puede reavivar esta confrontación, aunque sea nematológica, que en el fondo no lo es, entre capitalismo y comunismo, o si de alguna forma podría empezar a cambiar los términos en los que se dé la disputa política actual. Sí, tú ya hablas de una nueva guerra fría entre China y Rusia, que ya la hay, entre China y Estados Unidos, que ya venía desde antes del COVID. Esto no empieza... A ver, es verdad que China oficialmente es comunista, pero es la sexta generación de izquierda también. El comunismo también tiene diferente. El marxismo, por ejemplo, tanto es la socialdemocracia, aunque después ya degeneró, se convirtió en una cosa ya incluso antimarxista, a partir de Bernstein ya fue cambiando. El comunismo de quinta generación, del marxismo-leninismo en la Unión Soviética, que degeneró a partir de Nikita Khrushchev, que Khrushchev que se las trae, y el Partido Comunista Chino, la sexta generación de izquierda, que también cambió, dio el giro de Deng Xiaoping en el año 79, con aquello de un país, dos sistemas, es decir, que la apertura al capitalismo, bueno, China ni es comunista ni es capitalista, China es una cosa difícil de diagnosticar, o tiene, digamos, mezcla o influencia de varias cosas, en fin, no está claro muy. Entonces yo creo que esto de la crisis del COVID va a traer una crisis económica como nunca la hemos vivido, que va a ser brutal. Yo ya me pongo ya en sentido, bueno, no sé si quiere llamar pesimista porque se llame, pero para Europa va a venir fatal. Y después no sabemos las alianzas, es decir, que porque tampoco está claro de que un nacionalista como Donald Trump sea un enemigo acérrimo de un nacionalista como Xi Jinping o de un nacionalista como Vladimir Putin. Porque así está el mundo, al menos antes del COVID, así se planteaba, entre esas tres grandes potencias, que es digamos, un mundo tripolar, si se quiere, entre estas grandes potencias, entre Estados Unidos, Rusia y China, fundamentalmente Estados Unidos y Rusia por su energía nuclear, por su fuerza nuclear, por su músculo nuclear, China ahora por su fuerza comercial, tiene también bomba atómica, pero sí puede tener un ejército de tierra inmenso, como nadie. Los chinos se ponen a reclutar soldados, pues a eso no le da nadie veces, pero claro, también está la bomba atómica que sirve al menos para disuadir. Y que se han lanzado, a población civil, que se lo digan a los japoneses. Entonces, yo creo que sí que puede haber tensión muchísima, no sé si una guerra, porque te digo que la guerra podría ser nuclear.
Y hablar de una guerra convencional tampoco, y además están los drones, o también la inteligencia artificial, también las guerras en internet, por las redes, entre las guerras entre los hackers, entre los frikis informáticos, estos, pues entre ellos están a bombazo limpio, o sea, entonces yo creo que sí que esto va a acelerar, y si quiere Estados Unidos pedir cuentas a China, o quien sea que pedir cuentas a China, pues China es un país soberano y si lo quiere hacerlo va a tener que hacer por la fuerza. O sea, China no va a decir, ah, yo soy el culpable, venga, yo lo pago. China, aunque sea culpable y lo sepa, no lo va a pagar de ninguna de las maneras, a no ser que lo obligue a hacerlo. Y la única manera de obligarlo es por la fuerza. A los chinos no son tontos y no se van a dejar comer ni por Estados Unidos, ni por Trump, ni por Biden si gana. Y eso es lo que te decía. Ahora hay, porque se habla, y esto es un embrollo que no hay quien lo entienda, pero se habla de que como estos tres que te he dicho, Xi Jinping, Trump y Putin son nacionalistas, puede que haya una alianza de estos tres, fíjate cómo es la cosa, contra la élite globalista financiera, contra los capitalistas globalistas, financieros. Es decir, contra esta élite que han sido torpes, mira que eso torpe globalista, que torpe, porque tenían todo el poder en sus manos cuando venció la Unión Soviética. Ahora es cuando Daddy Bush, Daddy por papi Bush, Bush primero, hablaba, y yo creo que ahí en ese sentido sí es positivo, ahí no hay cabe ideología, ninguna ideología en tanto conciencia falsa. Porque en el año 91, sí, el año 91, año 90, cuando cayó la Unión Soviética, cuando estaba cayendo la Unión Soviética, hablaba, lo decía abiertamente, Pablo, de New World Order, un nuevo orden mundial, y lo era. Hostia, cae la Unión Soviética, cae todo un imperio con la Unión Soviética, el mundo se va a reestructurar en un nuevo orden. Eso es obvio. Si ahora cae Estados Unidos, pues también vendría un nuevo orden. O sea, y claro, en el año 90, del año 90 91 hasta el año por lo menos 2008, los globalistas dominaron el mundo. Y ya desde la crisis de Lehman Brothers, o más bien desde que China entró en la Organización Mundial de Comercio en el año 2001, mismo año de la caída de las Torres Gemelas, pues China ha ido creciendo de una manera espectacular, como no se ha visto, y algo tiene que ver la China de Mao, y Deng Xiaoping, eso no sale de la nada. Perdona que te corte, yo no sé si llega a ser imprudente la ideología o la, bueno, sí, la nematología con la que los capitalistas globalistas se perciben, porque de alguna manera, como la globalización es otra idea, digamos, límite que no se puede alcanzar porque está la dialéctica de estados por medio, sí. no se dan cuenta que ellos y su propia riqueza depende de uno o de varios estados, pero no de otros. Claro. Entonces, la medida en que reclamen una especie de globalización porque el capitalismo puede armonizar a todas las empresas con todos los trabajadores, no sé si por parte de los globalistas, como te digo, pegarse un tiro en el propio pie. Sí, no. Ahí se ve ahí se ve la conciencia falsa de esa gente. O sea, no, es que han sido muy torpes. O sea, teniendo un inmenso poder como tenía y que te estén viendo que estén perdiendo, que de hecho que Trump esté en la Casa Blanca es para ellos una humillación, y de hecho como gane las próximas elecciones en noviembre no, va a haber muchísima tensión porque no se lo van a consentir para ellos, porque Trump simplemente es la cara visible de una élite que se llama patriota nacionalista, es una contraélite, como la cara visible del globalismo es Soros. Pero Soros posiblemente sea un testaferro de los Rothschild o de los Rockefeller o de Morgan o de quien sea. Eso también es muy, por eso, lo que hablaba antes, es muy difícil saber las alianzas, y dentro de la élite es muy difícil saber quién es quién. Entonces, es posible que haya esta alianza entre Xi Jinping, Putin y Trump, pero es posible, y esto también lo he escuchado, es posible, yo no digo, yo ni afirmo, yo digo, son rumores, que es posible que los chinos, o un think tank dentro del Partido Comunista Chino, pues hayan pactado con los globalistas contra Trump. De hecho, Bill Gates pues, se vanagloria de haber tenido negocios en China, y de hecho es más, en todo China ha tenido un despegue descomunal imponente estos años porque los globalistas han invertido allí, por la mano barata de obra, lo que sea. Y China es que, de hecho, esto nos lo contó un amigo nuestro, Iker Izquierdo, está en Taiwán, decía que iba al mes siguiente a Pekín o a Shanghái, donde fuese, y habían cambiado otra vez el escenario, las calles o los monumentos, lo que sea, y dice que es un despegue en 10 años, en 20 años, brutal, como no se ha visto, y que vas a cualquier ciudad china, o sea, grande, sobre todo Pekín y Shanghái, y que Nueva York o cualquier ciudad occidental, Londres, lo que sea, que se quedan pañales, o sea, que eso tiene una tecnología, que esa gente ha evolucionado de una manera brutal, porque gracias a Occidente, y que por los globalistas también entonces los chinos han aprendido, esto no viene aquí a traer tecnología, pues nosotros vamos a perfeccionarla.
Y traen inteligencia artificial, pues nosotros vamos a ponernos en el primer lugar en la inteligencia artificial. En el 5G, nosotros damos el primero en el 5G. O sea, ellos todo lo que ha llevado a Occidente lo han asimilado y han sabido reconstruirlo, o sea, de manera muy prudente. Ya te digo, que si consiguen su objetivo de 500 millones de chinos como clase media, sabiendo cómo ha sido la historia china, que la historia china, sobre todo en el siglo XIX, lo que ellos llaman el siglo de las humillaciones, desde la guerra del opio, de la primera guerra del opio en 1842, hasta Mao, hasta 1949, China fue humillada, envenenada literalmente. Envenenada es lo que es envenenar, porque sembraban el opio en la India y lo vendían a China, tenía a media juventud enganchada y lo que no era juventud también, de un país totalmente envenenado, las costas totalmente colonizadas. China no era una colonia de facto, pero sí de jure, o sea, al revés, no era una colonia de jure, pero sí de facto, sobre todo y las partes en fin, Hong Kong, Macao, toda la zona costera o las islas, pues lo tenían rodeado para que China no pudiese, para que China estuviese encerrada en su... y le decía Napoleón, China es un gigante despierto y cuando despierte temblará el mundo. Y bien tú, en 2020, que nos lo digan en 2020, más con el coronavirus. Déjame que recoja este hilo que estamos un poco tocando del tema de la economía, porque hay una cuestión, la cuestión de la NEP, que ya la has mencionado antes, en tu libro, que le dedicas un apartado bastante amplio, y yo creo que es un apartado, si a día de hoy la NEP todavía es una cuestión, digamos, controvertida, entre facciones ideológicas, los supuestos capitalistas o liberales contra los comunistas, no es sino por quizá con las herramientas, digamos, conceptuales o con las que están intentando tratar esos fenómenos, ¿no? Es decir, con las que hacen un regreso hacia el fenómeno para explicarlo. Me refiero, no sé si has cotado, si lo escuché alguna vez, pero vamos, no solo. En la medida en que la Unión Soviética necesitó en un momento de recurrir a la NEP, enseguida saltan los liberales o capitalistas para decir, oye, mirad, en cuanto se aplicó un poquito esto, fue un poquito mejor, con lo cual se demuestra que el capitalismo, si se aplica, realmente funciona. Sin embargo, tú en tu libro lo que estás planteando es que intenta hablar de políticas económicas, digamos, con todas las comillas, comunistas o socialistas, como se entienden hoy, plenas, y por otro lado capitalistas, pues igual, es un completo mito, y que todos los países, de alguna manera, tienen, pues, o sea, que la diferencia entre países, digamos, comunistas y capitalistas, en verdad es una mera diferencia de grado, que no es una diferencia cualitativa. Entonces, la pregunta que te quiero hacer es, ¿por qué, si la ideología con la que se explicaban a sí mismos, esta EMI que se dice, ¿no?, a sí mismos era comunista, ¿por qué entonces aplicaban una medida, lo quiero para que la gente lo entienda, por qué según tú un país comunista aplica una medida que ideológicamente se interpreta como capitalista o como liberal, y por qué en su momento ahí funcionó? Sí, es que era un Brest-Litovsk económico. Es como Brest-Litovsk con una tregua y dice, vamos a quedarnos fuera de la guerra para reestructurarnos nosotros y tomar fuerzas. Pues la NEP es parecido, pero en la economía. Vamos a liberalizar el mercado, que los campesinos puedan vender sus productos sobrantes, aunque también estaba muy intervenido por el Estado, tampoco era un capitalismo liberal muy duro ahí. Había intervención en la economía mixta, lo que se dice, ¿no? Y claro, fue una especie como de paréntesis, para después volver con más fuerza, como volvieron a finales de los años 20, cuando empezaron contra la descularización, contra los culas ricos o medianamente ricos, o atropellos, simplemente eran pobres y lo cogieron por medio, eso también hay que decirlo. Y entonces fue como una especie como de respiro, un paréntesis, para después, pues, y de hecho, ya vino la crisis en los sistemas capitalistas, el crash del 29, y no afectó a Rusia. Bueno, la afectó ya en el entramado de la dialéctica de estados, pero en esos mismos años Rusia empezó ya su primer plan quinquenal, que duró del 29 al 33, y prosperó lo que es la tecnología y la colectivización y la industrialización del país, que era un país agrario, que Rusia iban con tractores, iban con mulas y en 20 años iban con tractores y con máquinas. Entonces la NEP, pues es nueva política económica, nueva respecto a qué, respecto al comunismo de guerra, porque fue primero el comunismo de guerra, en plena guerra civil, del 18 al 20, después vino este respiro de la NEP, pero inmediatamente vino otro comunismo de guerra, que es el de la desculización. Y ya empezó lo que era la tesis de Stalin frente a Bukharin, que Bukharin decía que hay que hacerlo de paso de tortuga, y Stalin decía, no, ya hay que darse prisa, porque o nos industrializamos ahora o nos aplastan. Es decir, o nos armamos o nos matan. Por eso digo que Stalin
más que un comunista, aunque aplicase ahí por lo que sea, tesis comunistas, pero en el fondo son tesis estadistas prudentes, para, digamos, para defender a tu país de la agresión de Occidente, porque Occidente, es lo que hablaba del cerco capitalista, Stalin. O sea, ahora que hemos hecho solo la revolución nosotros, no se ha hecho la revolución en ningún lado, no ha triunfado, solo estamos nosotros, porque tenemos un cerco capitalista y aquí, sean nacionalsocialistas, o sean fascistas en Italia, o sean otra cosa en otro país, usted es Japón, el Japón imperial, y usted en las grandes potencias capitalistas... Los que también tuvieron que aliarse en su momento. Bueno, el Japón era un problema, un problemón. Y también fundamentalmente el Imperio Británico, que era el gran adversario, porque era la potencia capitalista por antonomasia, la que más atropellos y más racista ha sido de la historia, mucho más que los alemanes, y mucho más muerto que los alemanes, porque el Imperio Británico también duró... Bueno, hay varias fases del Imperio Británico, pero sobre todo las fases que los historiadores llaman imperialismo, pues el final del siglo XIX, hasta la Primera Guerra Mundial, ni siquiera hasta la Segunda. Cayó el Imperio Británico, pero sí que de alguna manera las finanzas. Y las grandes familias, tipo Rothschild, tipo Astor, tipo Russell, también, esas grandes familias no perdieron su fortuna. Y como no la van a perder en esta crisis, en el COVID, se va a acabar la globalización para mí está muerta. Alfredo Jalife decía que estaba muerto ya hace unos años, yo creo que tampoco puede que tenga razón. Pero las grandes familias y los grandes fondos como tipo BlackRock, Vanguard, Glencore, esa gente no van a perder, lo que más perdemos. Y si no pierden igual es porque con esto del COVID, la de mercados, por así decir, que se han destruido y que posibilitan otra vez volver a replantar y a mover las finanzas sobre lo que se ha quedado totalmente yermo. Sí, sobre las ruinas, sobre las cenizas. Es que, para ir terminando, te quería preguntar relacionado con esto. Recientemente has publicado una serie de artículos sobre el 65 aniversario de la bomba atómica. Sí. En el periódico de Postmodernia, que recomiendo a todos los que nos estén viendo que por supuesto le echen un vistazo, y ahora otros que estás publicando sobre la Declaración de los Derechos Humanos. Y al final, uno de los mensajes que se extrae de la cuestión de las bombas es que quien las tiene es el que permite, digamos, imponer la paz. Claro, que la paz siempre es o la paz americana o la paz de alguien, siempre hay que darle parámetros a esa paz. Entonces, recientemente leí, no recuerdo el autor, no sé si fue en El País o en El Mundo, que decían que una de las posibles explicaciones que tiene el que cada vez las crisis económicas sean más recurrentes es que desde que varios países tienen la bomba atómica, Estados Unidos ya no puede amenazar y por tanto ya no puede abrir mercados. Entonces, y planteaban que de alguna forma la paz que imponen las bombas atómicas lo que hace es que los mercados no puedan seguir abriéndose y extendiéndose. ¿En qué medida, igual esto es una pregunta un poco, no sé, si metafórica o no sé cómo llamarla, en qué medida las bombas, desde que otros países han conseguido armarse de bombas atómicas, y tenemos por ejemplo a Corea del Norte, que están siempre ahí con Estados Unidos, que sí que no, pero Estados Unidos no se atreve porque sale enseguida... ¿Cómo le llaman el gordito? Kim Jong-il, o el que tenemos, que el delegado este español, el Cao de Venós, y dices que si nos toca de narices, nosotros también tenemos bombas, metemos una en San Francisco y se acaba aquí la gilipollez. Pero para eso sirve, para disuadir. Para eso sirven. Entonces, a lo que voy es, ¿en qué medida si es que, no sé si habrás pensado algo sobre esto, Estados Unidos ha perdido, se puede decir que Estados Unidos haya perdido por poder de hegemonía, que sigue siendo sin duda el imperio, sigue siéndolo, pero se puede decir que haya perdido algún tipo de preeminencia o de poder mundial como imperio desde que otros países han conseguido hacerse con bombas atómicas? Porque antes, como relatas en tus artículos, sobre todo antes podían amedrentar a Japón, le metieron las bombas, como un toque de atención a la Unión Soviética y decir, oye, que esto puede pasar. Pero claro, por aquel entonces ellos no tenían, pero es que hoy en día sí. Y ya tenemos a Corea del Norte, entonces, ¿en qué medida crees que la India tiene Corea del Norte, no sé si Pakistán también. Y poco más, y bueno, y Rusia, China y Estados Unidos, yo creo que son, y bueno, y Francia y Gran Bretaña. España no, porque está la operación Islero y se quitaron de media carrera. Bueno, esa es la teoría de la conspiración, no sé si es cierta. ¿Son necesarias pues las bombas para la autarquia de cada estado? No, a ver, si España tuviese bomba atómica, no estaríamos por favor, que tenemos la capa cortical hecha. No, si España tuviese bomba atómica, o sea, con bomba atómica tú puedes sentarte en la ONU así con más respeto. Esos los países que tienen de veto, bueno, Pakistán y la India no, pero aunque la India formaba parte del Imperio Británico cuando se hizo la ONU, que después se independizó inmediatamente. Pero los que tienen derecho de veto tienen bomba atómica: Rusia, China, Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña, los 5 grandes imperios países de la ONU. La bomba atómica sirve para disuadir,
para que no haya una guerra simétrica, sino las guerras sean asimétricas en la periferia, pues la guerra de Corea, la primera la guerra de Vietnam, la guerra también de Irak, de Afganistán, de Siria, en fin, de Libia, son guerras como en la periferia, que ya no son guerras, digamos, de dos grandes potencias, de dos grandes imperios, como fueron Alemania contra el Imperio Británico en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, o Estados Unidos y la Unión Soviética en la Guerra Fría, que precisamente fue una guerra fría porque los dos estaban con artillería militar nuclear, entonces ya no puedes enfrentarte directamente. Entonces ya las guerras se hacían, digamos, por fuera, como quien dice. No era tú a tú, era asimétrico. Nosotros creemos en la teoría del dominó, bueno, aunque eso es discutible, la teoría del dominó en Estados Unidos querían Johnson, en Nixon también me parece, que querían la teoría del dominó, dice, si Vietnam se hace comunista, después se hace comunista Laos, Camboya, la India, esto va a una especie de dominó. Bueno, yo creo que hay algo más detrás, y que los americanos, yo no lo sé, pero que Estados Unidos, toda una potencia, pierda una guerra en Vietnam, a mí me suena algo raro. A mí me parece que buscaban algo y se fueron cuando lo encontraron. No lo sé qué, pero me suena muy raro de que toda una gran potencia como Estados Unidos pues pierda un país con Vietnam, que tuvo ayuda más bien de la Unión Soviética, China no la tuvo. De hecho está la carta ahí de Franco a Lyndon Johnson, del año 65, que es brutal. Búscalo ustedes en Google, pongan Franco, carta de Lyndon Johnson en el año 1965. Y le dice que, hablando de un realismo político impecable, diciendo que no hace falta meterse en guerra con los chinos, con los vietnamitas, porque estos van a tener conflicto con los chinos, por muy comunistas que sean los chinos. La dialéctica de Estado que se vuelve la dialéctica de Estado, que Ho Chi Minh venció a los japoneses, venció a los franceses, venció a los chinos, y vencerá a los americanos. Ho Chi Minh se ha ganado el derecho a ser Ho Chi Minh es un patriota, lo dice. Y el socialcomunismo, lo dice así, literal, el socialcomunismo en el este, en Asia, en esa zona del mundo, se ha ganado el derecho a la existencia. Porque el liberalismo era el colonialismo, entonces las masas están oprimidas por ese colonialismo opresor, depredador, entonces allí el socialcomunismo sí tiene sentido. Y en estos países como Vietnam, como China, porque Franco miraba mucho a Mao, eso no lo decía abiertamente, pero las miraba, porque China, porque lo que te dije antes, que Mao sí el hombre, por toda la pobreza y toda la atropello, pero que sacó a China del siglo de las humillaciones, que a partir con Mao empezó a China a ser un país independiente, de alguna manera, y de hecho como imperio, el imperio del centro, eso significa China, imperio del centro. Y entonces la teoría del dominó, yo no me la creo del todo, que es los americanos que invadieron Afganistán porque se querían que después, Vietnam, porque después de Vietnam iba a venir este país, después el otro, como un dominó, se van cayendo las fichas. No, yo creo que ellos buscaban algo y hasta que no se fueron, hasta no lo encontraron, no se fueron. No sé qué, pero algo habrá. Eso habría que estudiar la guerra de Vietnam, porque es una cosa que tampoco se habla mucho, y hay pocos libros, ¿no? Hay muchos libros sobre la guerra de Vietnam. Y yo creo que hay muchos más, y además porque la guerra también es un negocio, se vende muchas armas, también porque tenían a la juventud... Pero un negocio necesario, que no es aquí algo... Bueno, e innecesario también, cuidado. También, pero bueno. Que hay muchas empresas que viven de vender las armas y las venden y que maten a quien maten. O sea, hay gente sin escrúpulos también. O sea, la maldad sí existe, lo que no se puede reducir todo a buenos y malos, pero la gente mala, claro que hay, porque hay gente buena, claro. Y yo creo que eso, que ellos buscaban algo... y también tenía la juventud en contra los hippies, el movimiento contra la guerra, el pacifismo, pues eso le vino muy bien para crear esta nueva izquierda de mayo del 68, que fue la infiltración ya total del pensamiento Alicia, por llamarlo así, o de la socialdemocracia, para que no se hiciesen comunistas, si fuesen pacifistas, si fuesen jóvenes y que fumasen porro y que si fumándote un porro no haces la revolución, porque no la haces, o porque haces otra cosa, o te metes cocaína. No, las drogas y revolución no se llevan bien. No son compatibles. El rock and roll y la revolución, no, el rock and roll está muy bien como música, pero revolucionario estricto sensu, no sé revolucionario siendo rockero, pues ya, lo dice un metalero. Bueno, Daniel, antes de acabar, quiero dos preguntas ya de índole un poco más personales. Me gustaría saber si hay algún aspecto en el que estés ahora mismo trabajando del libro. Sí, bueno, hay alguna sorpresilla, no se lo he dicho aquí al compañero, porque os lo quería enseñar, y te lo debía enseñar aquí, pero bueno, yo estoy buscando editor, a ver si me lo quieren publicar. Le voy a decir ya una bomba, pero yo tengo un artículo en Postmodernia del coronavirus, la gestión del coronavirus de España, y ya después de lanzar el artículo, son 13 páginas por ahí, pero después me puse a investigar más, entonces fui rellenando,
día a día, es una cronología y después una crítica, una reflexión más dispersa, más filosófica, si se quiere, o más aspectos ideológicos, criticando la cronología, más bien aspectos técnicos, si se quiere. Y busco editor, a ver si busco un editor valiente y que edite un libro que es directamente contra este gobierno, pero también critica a la oposición y a los gobiernos autonómicos, porque la gestión ha sido un desastre, no, lo siguiente tampoco, más allá, o sea, es que no te ponen a hacer lo peor y no lo haces, o sea, y además hay pruebas, es que la cuestión es que hay pruebas, o sea, que no es indicio, esto es discutible, no, es indiscutible. Lo sabía, claro que lo sabía, hombre. Si lo sabía Iker Jiménez, coño. Hombre, no lo vas a saber. Está el informe del 10 de febrero. Léanse el informe del 10 de febrero y para más Inri, que eso era otra prueba, lo borraron de la página web del ministerio, entonces ya sí, pero se quedó en el archive, una especie de chequeo que se ve todas las páginas que han subido a internet. No se borra, internet es una especie de archivo acásico que nada se borra, ahí se queda. Y se ve que lo último es que solo tienen que hacer una cosa. Solo una. Y solo una, ¿eh? No consentir aglomeraciones. Es más, y ni mucho menos alentarlas. Pero alentaron el 8M porque tenían que celebrar su fiestecita de mierda. Y eso hay que decirlo así con todas las palabras. Y dice, pero ¿cómo me van a consentir ellos? Le asusté el 10 de marzo y el 6 de marzo, que habla de los asintomáticos, del problema del peligro de los asintomáticos, es que lo dice esto está ahí el documento, es que tú no puedes hacer una manifestación de nada. Y no es por el 8M en sí, sino es por todas las aglomeraciones que hubo, el metro ni más ni menos. Y encima si hay acontecimientos, que si partido de fútbol, que si partido de balonmano, que si feria ni FEMA, que si no, pues el metro va a tener 1 millón de personas o 2 millones de personas al día. Entonces, la ciudad moviéndose en plena actividad, con todo lo que estaba pasando en Italia, que clamaba al cielo, con la evolución exponencial del virus que clamaba al cielo, chicos, es que no tenía que eso ni confinamiento ni estado de alarma. Es que nos podíamos ahorrar simplemente con la última semana de marzo, de febrero, o la primera semana de marzo, con el 1 de marzo, 2 de marzo, 3 de marzo. Ahí ya tomar medidas. Ellos tomaron medidas, por ejemplo, como cerrar el evangélico, el Congreso Evangélico el 5 de marzo. ¿Con qué pretexto? Porque este en Congreso se va a celebrar el 19 al 21 de marzo con gente que viene del extranjero, es decir, con gente que viene de zonas de riesgo, y por tanto es peligroso, porque claro, si vienen de zonas de riesgo, pues, evidentemente pues pueden venir aquí y contagiarnos. Huevón, pero si tenías abiertos los aeropuertos hasta el 10 de marzo. Hasta el 10 de marzo los aeropuertos con Italia y los puertos y aeropuertos con Italia constantemente viniendo miles y miles de personas todos los días. Hasta el 10 de marzo, que tuvieron abiertos los aeropuertos. O sea, es alucinante. Pues nada, Daniel, simplemente... Sí, no, si quieres preguntarme de... Bueno, dos cositas. Básicamente me gustaría que recomendases un par de libros que tú consideres que son importantes, digamos, al menos para que la gente pueda confrontar los libros más famosos que contienen leyenda negra, que me recomiendes 2 libros, digamos, para que la gente le puedan hacer pensar, y luego si quieres resarcirte de algo o contra alguien, pues también te doy ya vía libre y procedes de la forma más educada que puedas. Yo, de la manera más educada que pueda, recomiendo que lean diferentes tendencias, es decir, que lean a A, a B, a C, a D, a lo que les dé tiempo. Por ejemplo, empezamos por el mito. Si queremos destruir un mito, pues primero lo que tienes que hacer es conocer el mito. Entonces, libros que yo denomino negros legendarios, pues por ejemplo, uno me ha apañado, Robert Servir. Robert Servir, que tiene varios libros sobre Rusia, historia de Rusia del siglo XX, o libros sobre una biografía sobre Lenin, otra biografía sobre Trotsky, otra biografía sobre Stalin, y se lee muy bien, están negro legendario, todo lo que se quiera, pero bueno, yo diría que un autor que hay que leer. También recomiendo Simón Sebas Montefiore, un libro que es impresionante, y Montefiore es un historiador que yo catalogo como negro legendario, pero es un libro sobre la juventud de Stalin, se llama Llamadme Stalin, un libro imponente, que ya Stalin, siendo joven, era un ser superior, por decirlo en términos de cachondeo, pero va a robar el banco de Tiflis, te lo explican como robar de Tbilisi, ¿no? en Georgia. Te lo explican cómo lo robaban, y pero robar banco está mal, hombre, si no te pillan, no. O sea, está mal, si te pillas está mal, pero si no, no. Entonces, si yo puedo robar un banco si no me pillas, ¿qué no le va a hacer? ¿Qué no le va a hacer? Si no te pillasen, por favor. Bueno, eso y también la corte del zar rojo, que ya habla de las borracheras que cogían allí. Bueno, habla muchas más cosas, pero también habla de las borracheras que cogían. Stalin no bebía, pero bebía agua,
en las reuniones decía tenía agua, no bebía, pues los emborrachaba todo y él como sobrio como... Y también recomiendo, por supuesto, estos sí que no son legendarios, son libros que me inspiraron, por supuesto, como es Stalin, Historia y crítica de una leyenda negra, de Domenico Lo Surdo. También recomiendo de Domenico Lo Surdo Contrahistoria del liberalismo, para que se vean los crímenes del liberalismo. Aunque también recomiendo el libro negro del comunismo, porque eso es el mitológico por antonomasia, pero también otro libro que se llama el libro negro del capitalismo, que también es muy curioso, que igual es legendario que el otro. También recomiendo el libro de Stalin el Grande, de Anselmo Salto. Es un libraco, es un tocho así, pero se lee muy bien, está muy bien escrito y es un libro apasionante y te da otra visión de Stalin. Como otra visión de Stalin, creo que es el título, de Ludo Martens, que es un libro que parece del año 94, me parece. Y también recomiendo, para que conozcan ya el mito, ya de una manera ya definida, nítida, de bestseller, el libro Toschaco también, de Federico Jiménez Los Santos, ¿te sonará de algo? Sí. La familia lo pega. Y bueno, tienes el libro que se llama Memoria del Comunismo, el título ya es malo, y el subtítulo todavía peor, Memoria del Comunismo. ¿Tú qué memoria del comunismo? Habla de su biografía, en las primeras páginas habla un poco de cuando él era comunista, ahí sí, pero después el libro de más se supone que es un libro de historia, se supone. Pero el subtítulo es todavía peor. De Lenin a Podemos, o sea, como dice una línea continua, homogénea, como dice sinología entre Lenin y Pablo Iglesias. Turrión. Pablo Iglesias era el otro. Pablo Iglesias era el otro, que odiaba el secesionismo, por cierto. Y entonces, como si es una continuidad, como si la Unión Soviética no hubiese caído, como si China fuese lo mismo que la Unión Soviética, o como si todos los comunistas fuesen homogéneos y como si fuesen todos asesinos. Y Federico tiene una cosa que no tiene Escotado, porque Escotado no sabe escribir, chicos. Que vaya peñazo los tres tomos de la teoría del comercio, de filosofía del comercio, ¿no? ¿Cómo se llama? Enemigos del comercio. Enemigos del comercio. Vaya peñazo, Antonio. Peñazo total. Y el primer volumen te lo podía haber ahorrado porque ahí del comunismo, los avionitas y los celotas, eso no eran comunistas, hombre. Eso ya llamar comunistas es abusar del término. Es que era comunista. A ver, hombre. Bien comunitario, hombre. Los avionitas y los celotas, hombre. Esos celotas te cogían la daga y te cortaban la cabeza, Antonio. No. Pero el de Federico, por ejemplo, se le entiende muy bien. Federico es más claro y se le entiende bastante bien. Y ese es su problema. A mí, yo tengo dos artículos, uno contra Escotado, crítica a los enemigos del comercio, pero sobre todo cuando habla del comunismo y de la Unión Soviética ya más especificado, pero el de Federico, algunas cosas no las critico, cuando habla de la escuela comparando la escuela de españoles de Mariana de Salamanca con la escuela austriaca, no lo veo ahí. Eso Tomás García López, Tomás, si estás viendo esto, por cierto, acuérdate que me prometiste que le ibas a dar caña a Federico cuando hace esa comparación de meter en el mismo saco a la escuela de Salamanca, a la escuela de Austria, pues no es lo mismo. Pero el de Federico era mucho más largo el artículo, porque claro, al entenderse mejor, para mí fue una delicia. Digo, hostia, yo cogía mi carpeta al lado, me iba leyendo y iba, hostia, pues esto es coser y cantar, todo lo que dice es perfecto para ser criticado. Entonces, ustedes léanse primero, antes de leer mi artículo, que se llama El libro negro de Federico, parafraseando el libro negro del comunismo, pues lean el libro, que se lea el libro de Federico, yo le invito a que se lo lean, porque no, además tienes que conocer, si quieres destruir el mito, tendrás que conocer primero el mito. Y ahí Federico pone a los comunistas como una banda de asesinos, que yo no lo niego, que ahora hubo asesinato y hubo atropellos, pero no hace falta multiplicar a los muertos sin necesidad, a no ser que tenga la necesidad de la propaganda, etcétera, etcétera, pero parece que Federico se lo cree, parece que yo creo que el hombre lo hace de buena fe, que se cree que son unos asesinos, pero chicos, entonces, Churchill, ¿quién era? El Churchill más criminal que Hitler, que Stalin juntos. Además, tiene una historia mucho más, de hecho tiene una historia también más larga. El Churchill era un brutal. Y Roosevelt era igual. Roosevelt cogía la población japonesa, que no, y había 100.000 japoneses en Estados Unidos, que no era tan una quinta columna como podría serlo, tan peligrosa como los judíos en Alemania, está muy mal dicho, está muy mal decirlo, pero hay que decirlo, era mucho más peligrosa la quinta que los japoneses que había en Estados Unidos, que los encerraron todos en campos de concentración, fuesen quien fuese, hiciesen lo que hiciese, y muchos murieron, claro, y de hambre, y además en condiciones algunas paupérrimas, algunos tenían atados así, es una cosa, o sea, que atropellos, y yo no digo que haya más uno más y otro menos, más o menos igual,
y en términos proporcionales, pues más o menos igual. Vamos en términos absolutos, pues hombre, si Rusia es más grande y tuvo lo que yo llamo, bueno, no lo que yo llamo, no, lo que Nicholas Bertsch, ni más ni menos, uno de los autores del libro negro del comunismo, llama el segundo periodo de desórdenes en Rusia, que el primero fue el de tras morir Iván el Terrible, que no mató a los boyardos y no fue suficiente represor para después evitar una sublevación de esos boyardos. Pues en Rusia lo que pasó fue el segundo periodo de desórdenes, que Rusia era un polvorín y que ya te digo, que ya pasó la Primera Guerra Civil, la Segunda Guerra Civil, la Tercera Guerra Civil, la Guerra Mundial, que como dice Churchill, una guerra de 30 años, la Segunda Guerra de 30 años, y que fue un espacio, en un tiempo de mayor inestabilidad y que era muy difícil gobernarlo. Allí con la ética no se gobierna con la política. Bueno, pues Daniel, de una vez que ya has profesado tu amor por el comunismo y por Putin, y que la KGB... Me paga Putin. Ya que sabemos que tienes dinero aquí de Putin, pues nada, te agradecemos honestamente la visita, espero que haya sido de tu agrado y nada, recomendamos a quien nos esté viendo que compren el libro de Daniel, que de algo hay que comer. Y el de Federico también, ¿eh? El de Federico, pero a ver si le alcanza en ediciones y nada, pues muchas gracias y esperamos verte antes, Daniel. Hasta otra, muchas gracias. Gracias.